Vamos a dar el inicio a nuestra coordinadora Gabriela. Sí. Ya. Buenas tardes, gracias por estar acá nuevamente en nuestra última jornada de este seminario. Hoy día, como saben, vamos a hablar de, la última pregunta era ¿para qué investigamos? En torno a eso van a ser las presentaciones de hoy. Contamos con tres investigadores muy interesantes de conocer y de escuchar, ¿ya? Rosario Rogel, Daniel Chernilo y Anaí Urquiza, ¿ya? Vamos a empezar con la presentación de Rosario, que está en México, ya está en Tijuana, así que va a ser en línea, ¿ya? Les presento a Rosario. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de México, donde actualmente también es profesora e investigadora, y además integrante del Sistema Nacional de Investigación CONACYT de México. Es especialista en comunicación científica, acceso abierto y ciencia abierta, y cuenta con más de 20 años de trayectoria internacional y es referente en el desarrollo de políticas y prácticas que buscan democratizar el conocimiento en América Latina. Su presentación de hoy se denomina Herramientas Digitales de Investigación en Ciencias Sociales. Te dejamos, Rosario. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Agradezco mucho a la coordinación y a la maestría. La verdad es que para mí es un honor estar con ustedes. Es una maestría que quiero de verdad, la tengo muy cerca del corazón porque son temas muy cercanos a los que yo trabajo. Y agradezco mucho la posibilidad de estar en este seminario a donde se hacen algunas reflexiones metodológicas acerca de los procesos de investigación. En esta ocasión, es como decía Gaby, les estoy saludando desde, como decimos en México, desde la esquina de la patria, que es Tijuana, que es exactamente el punto más, digamos, como más al norte de México. Y vamos, y acá me está acompañando el mar de este lado. Estoy en el Colegio de la Frontera Norte, que es un centro de investigación muy lindo. Y agradezco mucho a los colegas del colegio que me hayan prestado esta hermosa sala para estar con ustedes. Bueno, cuando tuve la oportunidad de que me invitaran a hacer este diálogo, a mí me parecía importante, sobre todo ante la pregunta de ¿para qué investigamos? A mí me parecía importante pensar en si es para qué investigamos y desde dónde y con qué herramientas. Y miren, sobre todo lo pensaba de cara a la irrupción intempestiva que han tenido los temas de desarrollo de inteligencia artificial, concretamente el uso de los chatbots. Y a veces pareciera que la reflexión cuando uno va a hablar de herramientas digitales para la investigación, pareciera que todo se resume única y exclusivamente en temas de algoritmos de inteligencia artificial. Y yo quisiera decir que no, que antes de eso, que sin duda está y está presente, y quizá eso sea parte de una charla otra, toca también decir que existe todo un corpus relacionado con la investigación en ciencias sociales cercano a las herramientas digitales que nos permiten otras formas de acercamiento a lo social desde otras preguntas de investigación. No voy a hablar de inteligencia artificial, porque eso es, insisto, es otra charla, sino voy a hablar de lo que se conoce como investigación digital en ciencias sociales. Y un poco es lo que me gustaría poner sobre la mesa para preguntar junto con para qué investigamos, es para qué, desde dónde y cómo le hacemos esta pregunta a las ciencias sociales. Bueno, en un principio, me parece importante, desde luego, quitar este acá porque si no lo veo y te estoy poniendo, ok, ay no, me lo voy a hacer chiquito, aquí, muy bien. Lo voy a poner acá para no moverlo mucho, muy bien, ahí. Es que saben que veo las fotos y ahí bueno, ya. En principio, mencionar una cuestión relacionada con pensar a las ciencias sociales digitales. Fíjense, y no sé qué tanto quienes ustedes anden por acá vinculados un poco con estas temáticas, contarles o preguntarles si ustedes eventualmente han tenido acercamiento a estas disciplinas que no son tan nuevas, que empezaron más o menos a dar cosa de junto por el siglo XX, en la década del 20, el 2020,
se empezó a desarrollar de manera muy fuerte algo que se denomina las humanidades digitales. Quizá eventualmente ustedes han tenido cercanía a esto. Estoy hablando desde antes de que se popularizara el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Ha tenido un desarrollo muy potente el tema de las humanidades digitales, quizá paralelo a lo que se conoce como las ciencias sociales digitales. Saben que también tiene un nombre muy horrible. También se le denomina esto las ciencias sociales computacionales. Nada más que con ese nombre tan gordoso, pues nadie quiere un poco acercarse a la discusión. Pero ¿a qué se refiere tanto el acercamiento desde las humanidades digitales, pensando en las disciplinas humanísticas? Y aquí yo anotaría a lo mejor a la historia, la filosofía, un poco los estudios literarios. Y cuando hablamos de las ciencias sociales, serían las disciplinas, desde la sociología, política, en fin, todas estas, pero con herramientas digitales, ¿no? ¿A qué se refiere esta idea? Bueno, las ciencias sociales digitales es más o menos lo mismo, pensando exactamente en la misma idea de las ciencias sociales, pero son aquellas disciplinas sociales que se enfocan en el uso de herramientas tecnológicas para estudiar y analizar fenómenos sociales. Pareciera poca la diferencia, pero sí es distinto cuando yo digo voy a analizar lo social echando mano de herramientas digitales y tecnológicas que sin hacerlo. Y esto es algo cada vez más importante en el contexto contemporáneo. Las ciencias sociales digitales junto con las humanidades digitales lo que hacen es combinar métodos y teorías de ciencias sociales, pero con enfoques computacionales y tecnológicos. Y no me refiero solamente, una vez un colega decía, el periodismo digital era pues escribir las notas periodísticas en computadora, pero no es algo más difícil que solo usar un software o una computadora, sino enfoques computacionales de análisis, ¿no? Y tecnológicos, para abordar temas relacionados con la sociedad, la política, la economía, la cultura y otros aspectos sociales. En este sentido, entonces, las ciencias sociales digitales estarían aprovechando el potencial de diversas herramientas digitales para recopilar, analizar, sobre todo datos a gran escala. Estamos hablando de lo que se conoce como el Big Data, para visualizar patrones, tendencias, examinar interacciones y dinámicas sociales en entornos en línea, sobre todo. En este sentido, entonces, pensando en la importancia de la investigación digital en el mundo actual, tendríamos que decir que se trata un poco como de estas capacidades que ayudan que mejoran, si ustedes quieren, o hacen un poco más eficiente la comprensión de los fenómenos sociales basados en evidencia en diversos ámbitos. Por ejemplo, ¿a qué tipo de enfoques o de abordajes estamos refiriendo? Por ejemplo, el acceso a datos masivos, ¿no? La investigación social digital estaría o permitiría de alguna manera analizar grandes conjuntos de datos de manera eficiente y extraer conocimientos significativos. Estamos hablando de las posibilidades del uso del Big Data, ¿no? Hacer herramientas o utilizar herramientas digitales para recuperar grandes bases de datos, y cuando digo grandes son muy, muy grandes, para poder hacer análisis social. También permite, de alguna forma, análisis ¿cuál es lo diferente antes de pensar en lo digital? Bueno, pues quizá la magnitud de escala de los datos con los que analizamos. Otro estaría relacionado, otra vertiente estaría relacionada con, en muchos casos, análisis en tiempo real. Sobre todo pensando en la web 2.0. ¿A qué me refiero con la web 2.0? Me refiero a la web de las redes sociales, ¿no? Entonces, el análisis de todas las redes sociales que permiten hacer scrapping y recuperar datos y hacer análisis en tiempo real, digamos, de los acontecimientos. La web 2.0 es una ventana de acontecimientos sociales en curso, lo que está sucediendo. Muchos movimientos sociales, muchas tendencias suceden en principio en las redes o nacen ahí y después se mudan a otros espacios. Entonces, las herramientas digitales para el análisis de lo social aquí son como muy útiles porque permiten ayudar a analizar discusiones, opiniones y emociones en tiempo real, en el momento en el que están sucediendo, gracias al análisis del scrapping de estos datos. Otra cosa que permite también la investigación social digital es echar mano de una diversidad de fuentes de datos. La investigación social digital utiliza una amplia gama de fuentes, lo que permite obtener percepciones, si no
sino, vamos, no es mejores, sino más variadas, ¿no? Mucho más amplias de fenómenos sociales en distintos contextos, cuando solamente teníamos antes del uso de las herramientas digitales a gran escala la posibilidad de analizar espacios como muy concretos o puntuales. Otra gran posibilidad que permite son todas estas variantes de la visualización de datos que facilitan identificar patrones, tendencias, relaciones complejas y además también ayudan a comunicar hallazgos de otras formas, de formas quizá más accesibles. Simplemente dependiendo del data visualization, yo puedo a lo mejor ver relaciones o ver tendencias de una manera visualmente más, no solo más atractiva, sino más fácil de poder entender que a veces con los puros datos, digamos, sin echar mano de estas visualizaciones. Y por otro lado, se amplían las posibilidades de colaborar con colegas de distintas no solo de distintas disciplinas, sino también localizados geográficamente en distintos espacios y participación. Esto fomenta mucho la colaboración, esto permite enriquecer la investigación y generar perspectivas más amplias, quizá diversas, en fin. Dicho en pocas palabras, digamos, ofrece distintas posibilidades. Una investigación social que termina pensando como en métodos y productos, y sobre esto me gustaría abordar algunas cosas. ¿Cómo surgen estas propuestas? Estas propuestas, y hablo no particularmente de las ciencias sociales digitales, sino pensando también en las humanidades digitales, hacia el inicio de la década de los 2000, del inicio de este siglo, hubo un texto que fue muy señero en estos casos, que es el Scholarly Primitives, o de John Woolsworth, y él lo que decía, o él un poco lo que señalaba es, a ver, hay ciertas actividades que las personas que nos dedicamos al trabajo académico, es decir, hacer investigación, en este caso en ciencias sociales, tenemos algunas habilidades que son las que siempre tenemos. O sea, cuando hacemos investigación, siempre utilizamos, o más o menos, independientemente puede ser que estemos trabajando en humanidades o en sociales o en las que sean, hay habilidades mínimas básicas, por eso le llaman las habilidades Scholarly Primitives. ¿Cuáles son los elementos mínimos básicos que siempre utilizamos para hacer investigación? Y él dice, a ver, lo que siempre hacemos independientemente de la disciplina, del área o de si contamos con herramientas, en este caso digitales o no, pues siempre estamos tratando de descubrir algo, ¿no? Y pues en esa forma de descubrir también hacemos anotaciones. Y entonces ustedes anotan, eventualmente en este momento están anotando algo, pero yo voy, salgo a campo y anoto, pero si yo soy un biólogo y estoy viendo en mi microscopio anoto, entonces esa es otra actividad que digamos por primitiva, algo que siempre estoy haciendo. Después, claro, comparar unos datos con otros y ver, por supuesto, referir, ¿no? Hacer referencia. Como dijo Woolworth, como dijo y otro, es algo que siempre hacemos, ¿no? Sacar muestras, ilustrar a lo mejor algunos fenómenos que nos interesan y hacer como representaciones. Ahora, pensando en estas Scholarly Primitives, estas actividades o acciones o habilidades básicas que las personas que nos dedicamos a la academia utilizamos siempre, ¿no? Estas se potencian con las herramientas digitales y tecnológicas, ¿no? Y entonces, él mismo decía, claro, si las herramientas tecnológicas están diseñadas tecnológicamente para apoyar estos Scholarly Primitives, estos mínimos básicos que siempre hacemos, entonces esto me va a permitir que yo lleve a cabo tareas de investigación de una forma más efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de las herramientas que se han desarrollado me permiten facilitar estas actividades de descubrir, el anotar, el comparar, y si me ayudan, bueno, pues me están ayudando a hacer más ágil mi trabajo de investigación. Pensando en eso entonces, habría que decir que, pensando como en los métodos y productos digitales que se generan, pensamos digamos, en la investigación social hecha a mano de las herramientas digitales, pues, por ejemplo, estas investigaciones que están muy orientadas a a grandes datos, quizá proyectos cartográficos de grandes dimensiones, ¿no? Análisis de redes, de visualización de datos, de diseño de datos, análisis a gran escala, minería de datos o minería de textos, algoritmos y aprendizaje automático
Y aquí empezamos a hablar incluso antes de la popularización de las, yo que sé, algoritmos o uso de herramientas de inteligencia artificial, de empezar a desarrollar algoritmos con aprendizaje supervisado para la investigación, ¿no? Y no estoy hablando de los chatbots que escriben, sino más bien como de algoritmos que nos permiten encontrar tendencias, descubrir patrones que no estaban a simple vista, en fin, ¿no? Las posibilidades de generar metadatos y clasificación de información y, ¿por qué no? También hablando de la codificación y programación informática que está dentro forzosamente de estos ámbitos. En segundo término, ahora habría que colocar, por ejemplo, también como métodos y productos digitales, las investigaciones orientadas al medio. Es decir, ya no nada más las herramientas lo que me permiten hacer, sino los medios que yo puedo analizar. Por ejemplo, es súper interesante todo lo que se ha hecho en el ámbito de archivos digitales. Y cuando me refiero a archivos digitales, esto es un poco... Lo que pasa es que en español le llamamos archivo al file, al archivo que... Pásame tu archivo, ¿no? Así el nombre que le damos a lo que guardamos. Y la otra es cosa, lo archivado, lo que queda guardado como en los archivos, como en las bibliotecas de archivos. Entonces, acá estoy hablando como en inglés se le denomina web archiving. Entonces, hay una gran cantidad de información archivada que permite estudiar otras dimensiones de lo digital. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a toda la información nacida digital que puede ser analizada, pero mientras haya sido archivada. De eso voy a hablar un poco más adelante. Y la necesidad de la preservación digital, porque sin eso no podemos tener como una historia digital. Ediciones académicas digitales, modelos 3D con impresiones también 3D. Por ejemplo, en arqueología ha habido unos avances maravillosos, por ejemplo, para hacer análisis en 3D de los medios, de la historia, en fin, publicaciones electrónicas, infraestructura digital, realidad virtual aumentada en distintas áreas del conocimiento, el blogging, la creación literaria. Aquí hay una gran cantidad como de elementos que empiezan a surgir. Y quizá otras cuestiones importantes que toca discutir en medio de digamos, como del desarrollo de todas estas herramientas y posibilidades. Por ejemplo, los retos como tiene que ver con la privacidad de la información, por un lado, que eso es un reto para los análisis de las ciencias sociales digitales, también la brecha digital que hay para poder hacer análisis de este tipo, les llaman los filtros burbuja o las representaciones que hay en las bases de datos para ser analizadas por género, raza, clase, el trabajo digital que está detrás, la accesibilidad de los datos, la propiedad de los datos, entre muchos otros retos a los que nos podemos enfrentar cuando pensamos en este caso. A ver, yo quisiera poner ejemplos concretos como de proyectos en el marco de lo que se denomina como ciencias sociales digitales. Por ejemplo, y todos estos son investigaciones que están en curso y que tienen resultados concretos. Por ejemplo, hay un estudio que hace un análisis sobre la inestabilidad, cómo han cambiado las diferencias entre descripciones de hombres y mujeres, esto es más de humanidades digitales, en yo qué sé, los textos de ficción a lo largo de los últimos 200 años. Son unos resultados súper interesantes. Meten todo lo que es, por ejemplo, la literatura de ficción a, yo qué sé, a grandes containers como de datos, y entonces meten todo y analizan cómo se describe a los hombres y cómo se describe a las mujeres, o si, por ejemplo, las mujeres o los hombres son actor principal de la novela o no, y entonces cómo va cambiando a lo largo del tiempo la manera en que se describen hombres y mujeres en 200 años. Y entonces uno puede ver cómo en una escala, en una gran escala de tiempo, cómo va cambiando la forma en que se van describiendo personajes. Esto, por ejemplo, son proyectos, en el caso de la literatura, súper interesantes que no se nos hubiera imaginado hacer si no es porque contamos con herramientas digitales que nos permiten análisis de Big Data, ¿no? Un proyecto que a mí me parece muy interesante sobre la cartografía digital de la poesía, que es un esfuerzo de geocodificación, o sea, se va codificando geográficamente en un entorno de visualización navegable para analizar la representación geográfica, por ejemplo, de poemas de la literatura inglesa. Y entonces, hoy este lugar, yo qué sé, este poema habla de este lugar que ahora ya no es Constantinopla, sino Estambul, y cómo se mide, y no sé qué, y un poco como cartografías de esto. Hay muchos, por ejemplo, hay unos proyectos más ligados a la antropología, como el Digital Storytelling,
que hay un proyecto donde van cartografiando la literatura indígena y la creación de 2 lugares a minutos, través si de acaso. narraciones digitales. Hay muchos proyectos como muy interesantes que tienen que ver como con rescatar memorias, en fin, pero siempre como pensando en este uso de grandes bases de datos para hacer otro tipo de preguntas, diferentes a las preguntas que normalmente nos hemos hecho. Quizá como solo por hablar un proyectos adicionales a estos, por ejemplo, cómo ha cambiado la forma. Esa es una investigación que junto con mi grupo de investigación empezamos a abordar. ¿Cuál es la forma en que los periódicos están cubriendo los movimientos sociales feministas? ¿Con qué palabras? Entonces, claro, el problema ahí es echar uso de los archivos de los periódicos, pero archivados en web, porque casi todos hoy están en web. Entonces, de todos estos periódicos que van siendo archivados, cómo van cambiando la narrativa cuando los periodistas cubren un movimiento social feminista, ¿no? Que a lo mejor en un principio es, ay, están destrozando la ciudad, hasta que poco a poco van, a veces, no siempre, y cómo, qué tipo de periódicos van cambiando la narrativa respecto de cómo se cubre un movimiento social, por ejemplo. Pero en grandes tendencias, ¿no? En este punto, quizá, y a mí me gustaría como insistir, que existen varias asociaciones, por un lado, de investigación social digital y de humanidades digitales a las que podríamos acercarnos un poco para poder echar mano de este tipo de investigación, porque no es algo nuevo, digamos, como bajo el sol. Por ejemplo, está el Alliance of Digital Humanities Organization, que es una gran alianza internacional de organizaciones de humanidades digitales que lo que hacen es que promueven y apoyan la investigación y la enseñanza digital en todas las disciplinas humanas y sociales, o sea, todo, no nada más es humanidades, sino también es sociales. Y entonces cualquier cosa que tenga que ver con la enseñanza o la investigación digital se apoya desde ahí. Hay varios grupos de interés a los que uno se puede unir, como puede ser a lo mejor el Pedagogy Training o el que se llama Outlook Digital, Humanities o el Link de Open Data. En fin, hay varios, tienen un congreso anual desde el 89, a donde se van reuniendo personas que hacen investigación digital y van compartiendo métodos, estrategias, en fin. 2 minutos te quedan, Rosa. Perdón, hay uno que, por ejemplo, es el Global Outlook DH, que también promueve investigación en este sentido. Hay un centro que hace el CenterNet, ustedes lo encuentran en internet y pueden ver cuáles son y en qué países hay desarrollados redes de investigación digital. Yo quisiera mencionar las organizaciones que hay en Iberoamérica. En México existe la Red de Humanidades Digitales. En Argentina está la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, en España y en Colombia. Yo no tengo registro de alguna en Chile, quizá ustedes la tengan por ahí. Hay varias iniciativas a las que uno se puede acercar para el análisis o buscar, como sobre todo, porque muchos trabajan sobre todo con recursos abiertos. Ahí hay una gran cantidad de iniciativas, no voy a mencionarlas todas. Y yo quisiera centrarme en herramientas, en algunas herramientas concretas en estos 2 minutos que me quedan, que podría ser, por ejemplo, el uso del archivado web, o quizá las publicaciones o las estrategias de publicación digital y soluciones de ciencia abierta que a mí me gustaría recomendar como para esto. Por ejemplo, hacer uso de herramientas como puede ser el Wayback Machine o el HathiTrust para poder como recopilar datos, grandes cantidades de datos que pueden ser extraídos de manera gratuita para poder hacer análisis, sin necesidad de hacer scrapping. La forma en que todo esto permite otras maneras de comunicar ciencia, como puede ser hacer uso de una gran cantidad de plataformas para difundir. Y además de soluciones de ciencia abierta, yo quería insistir particularmente, además, bueno, de por supuesto licencias, pero yo quería insistir en estas, en el uso de herramientas que se le llaman del minimal computing, que es, no, para hacer este tipo de investigación yo no requiero grandes cantidades digamos, de grandes recursos informáticos. Hay herramientas que puedo utilizar con mínimos elementos de cómputo y hay una estrategia que a mí me gustaría difundir mucho y darles a conocer, que es el Programming Historian, que es una serie de tutoriales de programación hechas para gente de sociales y humanas, para que la gente que venimos de estas áreas aprendamos a programar y aprendamos a usar una gran cantidad de herramientas de este tipo, y todo es completamente gratuito, ¿no? Y bueno, Carpentry también sirve para alfabetizar sobre estos temas de
de la investigación digital, y yo hasta ahí dejaría la charla. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas a todos. gracias a ti, Rosario. Ya, vamos a seguir con el profesor Daniel Chernilo. Lo presento, él es doctor en Sociología por la Universidad de... Gracias. Profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Él es autor de 7 libros y más de 70 artículos y capítulos de libros académicos, varios de los cuales han sido publicados en español, inglés, alemán, italiano y portugués. Sus principales temas de investigación son el nacionalismo, el humanismo, la secularización y el antropoceno. ¿Tú te lo puedes poner en... ¿Lo puedo poner de alguna manera? Ahí puede ser en la corbata, puede ser. Algo así. A ver, ponlo tú. Ya. Ya. Bueno, mucho gusto, muchas gracias. Yo no hago PowerPoint muy bonitos, pero sé escribir más o menos bien, entonces voy a leerles lo que preparé. Muchas gracias a la profesora Gabriela Zócar y al magíster sistémico aplicado, de análisis sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile por la invitación a tomar parte en este seminario. Siempre es un placer volver a casa y recontarse con los amigos y las amigas tan queridas. Como tenemos poco tiempo, voy a entrar inmediatamente en materia. El título de mi ponencia es sobre la capacidad de hacer buenas preguntas, ¿no? Esta idea de las buenas preguntas nos va a acompañar en mi presentación. Reflexiones desde la sociología filosófica, ya les voy a contar un poco. Vamos a partir abordando la pregunta, voy a partir abordando la pregunta que hoy nos convoca, ¿para qué investigamos? Confesando la incertidumbre, a ratos parálisis, que me provoca la época actual tan difícil de comprender. ¿Cómo vamos a construir un relato integrado del presente, marcado por las políticas del gobierno de Trump, la guerra en Ucrania, el conflicto en el Medio Oriente, la inteligencia artificial y la crisis climática? Una opción, por supuesto, es guardar prudente silencio frente a las complejidades del presente y al menos asegurarse así de no empeorar las cosas. Mal que mal, en una boca bien cerrada, no solo no entran moscas, sino que tampoco salen barbaridades. El problema es que esta reserva frente a los desafíos de la actualidad no se condice con la vocación intelectual de las ciencias sociales, que tienen como misión pública el intento de comprender el mundo que nos rodea. Frente a la cuestión de para qué investigamos, diría entonces que motivaciones como la búsqueda del conocimiento por sí mismo o la curiosidad intelectual son condición necesaria, pero no suficiente en la investigación social contemporánea. Me tomo, por tanto, la libertad de presuponer que si nos dedicamos a investigar, y estamos hoy día aquí, es porque queremos aprender de personas que viven en mundos cultural o temporalmente muy distintos a los nuestros. Queremos darle sentido a fenómenos que aparentemente no lo tienen, o al menos queremos comprender el mundo que nos rodea. En todos los casos, asumimos que durante el proceso de investigación vamos también a aprender algo sobre nosotros mismos. Seamos francos, si las dudas sobre cómo interpretar el presente nos van a seguir acompañando por un buen rato, tenemos que aceptar esta incertidumbre como un hecho real y permanente de nuestra condición histórica. No va a pasar que mañana los problemas se arreglen y vayamos a volver a tener coordenadas firmes a partir de las cuales volver a comprender el mundo. Esto tiene la consecuencia de que si bien la tentación será siempre enorme, la verdadera vocación de la investigación social, en tiempos tan convulsionados como los nuestros, no puede consistir en sumarse en al griterío entre barras bravas que se ha tomado en las discusiones más significativas del presente. Nuestro desafío es intentar decir cosas con sentido, idealmente cosas relevantes, pero sin sumarnos a un cacareo que ya es ensordecedor y que no ilumina nada. Mi tesis central esta tarde, entonces, es que debemos buscar la forma de transformar las dudas y ansiedades que tenemos sobre el presente en un acto creativo, en un acto propositivo. Es decir, encontrar la manera de transformar esas dudas en buenas preguntas que nos ayuden a comprender el mundo en que vivimos. Pero para explicar cómo hacer el tránsito desde las dudas sobre lo que observamos en el mundo
a la capacidad de plantear buenas preguntas para comprenderlo mejor, necesito brevemente contarles algo sobre la idea de sociología filosófica que he venido desarrollando por varios años. En el centro de la sociología filosófica está la intuición de que investigar el tipo de instituciones y normas sociales bajo las cuales vivimos y bajo las cuales nos gustaría vivir se relaciona íntimamente a las concepciones de lo humano que están a la base de esas mismas ideas de lo social. Dicho de otra forma, sostengo que hay un vínculo muy estrecho entre el tipo de sociedad que preferimos y la manera en que nos concebimos como especie. Pero para aprender ese vínculo, tenemos que ser capaces de apelar tanto al saber científico o al saber empírico de las ciencias sociales, como al saber más especulativo, más existencial o más normativo de la filosofía. Pocas intelectuales han plantado este tema con tanta elegancia como una de mis heroínas, la pensadora judío-alemana Hannah Arendt, todos la conocemos. En su libro La promesa de la política, Arendt reflexiona así sobre el rol que juegan las preguntas tanto para la filosofía como para la ciencia. Es la única cita que traigo en la ponencia. La cito textual. Dice Arendt, las preguntas últimas surgen de la experiencia real del no saber, que es donde se revela uno de los aspectos básicos de la condición humana. En el no saber se nos revela uno de los aspectos básicos de la condición humana. Al plantearse preguntas últimas que no tienen respuesta, el ser humano se posiciona a sí mismo como un ser que hace preguntas. Esta es la razón por la que la ciencia, que plantea preguntas que sí tienen respuesta, se origina en la filosofía y tal origen se mantiene como una fuente de inspiración permanente. Si perdiésemos la facultad de hacernos preguntas últimas, esas preguntas que no tienen respuesta, perderíamos al mismo tiempo la facultad para hacernos preguntas que sí tienen respuesta. Plantear buenas preguntas es una habilidad difícil que requiere tomarse en serio la ambivalencia de los fenómenos que vamos a estudiar, sin por ello asumir una posición relativista. Plantear buenas preguntas demanda verdadera dedicación a la investigación, porque sólo así esas preguntas van a ser originales, van a ser relevantes, van a estar informadas, pero también van a ser curiosas, van a ser sensibles, van a ser valientes y van a ser incómodas. Plantear buenas preguntas obliga a sopesar reflexivamente aquello que contradice nuestros prejuicios, pero no transformarlo en una actitud puramente cínica. Plantear buenas preguntas exige aceptar el carácter provisional e imperfecto de las respuestas que vamos a obtener, evitando, sin embargo, una posición derrotista. Plantear buenas preguntas, en definitiva, implica mantenerse siempre alerta frente a la posibilidad de estar profunda, desastrosa y totalmente equivocados. Estar dispuesto a declarar que somos muchísimo más ignorantes de lo que aparentamos. Dicho sea de paso, en tiempos de ChatGPT, Claude, Copilot y la otra media docena de software que usamos todo el tiempo, plantear buenas preguntas todavía es algo que no podemos delegar en esas herramientas. Las preguntas las hacemos nosotros. Junto con el carácter tentativo y parcialmente especulativo de nuestras investigaciones, la sociología filosófica nos recuerda también que todo conocimiento es una forma de autoconocimiento. Hace ya 2000 años, el famoso oráculo de Delfos avisaba a quienes lo visitaban que el primer mandato del saber verdadero era el de conocerse a uno mismo. A inicios del siglo XX, Freud comprendió que ese autoconocimiento es expresión del narcisismo en que se funda nuestra personalidad. Y a fines del mismo siglo, Luhmann se dio cuenta de la relevancia metodológica de ese postulado a través de los conceptos de clausura operativa y autorreferencia. Para la sociología filosófica, esta vocación de autoconocimiento se expresa en que las preguntas fundamentales para comprender la sociedad contemporánea, las preguntas sobre el poder, sobre la desigualdad o sobre la identidad, son siempre también preguntas sobre qué nos hace el tipo de seres humanos que somos. Las buenas preguntas empíricas de investigación, eso es lo que quiero invitarlos a pensar, tienen siempre como horizonte general una autorreflexión sobre el tipo de especie en que nos hemos convertido y el tipo de sociedad en que queremos vivir.
Pero para no quedarme únicamente en reflexiones así genéricas, en los 5 minutos o 8 minutos que me quedan, les voy a proponer 4 tipos de preguntas que creo son las más significativas cuando tomamos en serio la incertidumbre del presente y la abordamos desde las intuiciones de la sociología filosófica que les acabo de exponer. Al primer grupo de preguntas las voy a llamar preguntas interdisciplinarias. Vimos recién que para Arendt, la posibilidad misma del conocimiento sobre los asuntos humanos requiere integrar formas de conocimiento radicalmente diferentes. Algunas preguntas admiten respuestas definitivas y otras que no. Si nuestro desafío es comprender los problemas más significativos de la sociedad actual, entonces debemos ser explícitos respecto de la necesidad de buscar e integrar distintas tradiciones académicas. Después de 10 años dirigiendo doctorados interdisciplinares en ciencias sociales, tengo la convicción de que todas las preguntas de investigación relevantes son siempre preguntas donde las teorías, los métodos y los datos que vamos a usar serán o no pertinentes en razón de lo que las preguntas mismas van a requerir. Debemos siempre clarificar qué problema queremos comprender, la discriminación de género, la informalidad laboral, las motivaciones de la migración, y desde allí partir a buscar las herramientas que nos puedan servir. Dicho de otra forma, las buenas preguntas de investigación son aquellas que surgen a partir de esa interrogación interdisciplinaria antes que como la sumatoria de saberes parcelados. Por el contrario, si me permiten la mala ironía, una manera de reconocer las malas preguntas de investigación es su obsesión de hacer de policía fronteriza entre disciplinas. Economistas que defienden la primacía de incentivos y costos marginales, sociólogos que solo saben de relaciones de poder y de desigualdad, cientistas políticos incapaces de ver el mundo más allá del funcionamiento de las instituciones. El segundo grupo de preguntas que quisiera destacar las voy a llamar preguntas epistémicas. Y por su intermedio voy a distinguir 2 tipos de interés de conocimiento. Por una parte está el interés descriptivo y explicativo de todas las preguntas científicas. Hay fenómenos que queremos conocer o que queremos conocer mejor, hay problemas que queremos desentrañar, hay puzzles intelectuales que queremos resolver. Aquí el punto de partida debe ser siempre el intento genuino por conocer de la mejor manera posible los asuntos que nos interesan. Repetir cuán fundamental es esta tarea descriptiva y explicativa debiese ser innecesario, pero no lo es, porque siempre es más fácil dar por sabidas las cosas antes que investigarlas realmente. Si hay una razón, me parece, que explica el éxito actual de las teorías reduccionistas en la academia y de las teorías conspirativas en la esfera pública, es precisamente el que ellas se pueden ahorrar las descripciones y las explicaciones, esas genuinas, y reemplazarlas por lugares comunes, por generalizaciones prejuiciosas y banales. El segundo interés de conocimiento que me interesa distinguir son las motivaciones personales, cívicas, políticas, las pueden llamar como quieran, que nos llevan a estudiar los problemas que seleccionamos. Para algunos, esas motivaciones tendrán que ver con situaciones de desigualdad experimentadas biográficamente. Para otros serán vivencias de dolor o de desarraigo. Habrá quien tomará su motivación del mundo del arte, del mundo de la religión o del cuidado del medio ambiente. Estos intereses extracientíficos, por llamarlos de algún modo, llámenlos políticos si prefieren, no desaparecen nunca. Y tampoco estamos en condiciones de despejarlos o clarificarlos totalmente, porque las motivaciones personales retienen siempre algún nivel de opacidad. Lo central aquí es la necesidad de mantener ambos planos separados, incluso sabiendo que ese ejercicio será incompleto e imperfecto. Las preguntas epistémicas son relevantes porque nos ayudan a despejar qué es aquello que queremos investigar, qué sabemos y qué no sabemos, de las razones por las cuales nos interesa investigar tal o cual problema. Si confundimos ambos intereses, la contaminación cruzada los perjudica a ambos. Hacemos política en vez de ciencia o tratamos de resolver conflictos personales con herramientas académicas que no son aptas para ello. El tercer tipo de preguntas las voy a llamar preguntas antropológicas. Como ya me mencioné, me parece que las ideas de sociedad tienen siempre una concepción implícita sobre cuáles son las propiedades humanas más significativas, aquellos que uno quisiera promover, proteger o cautelar. Algunos hablan de reflexividad, otros de responsabilidad, habrá quienes se enfoquen en nuestra adaptación o no al medio ambiente natural y quienes prioricen los compromisos identitarios o simbólicos que establecemos con otros y con otras significativos. Estas preguntas antropológicas no tienen como objetivo descubrir una idea de naturaleza humana esencial. Por el contrario, integrarlas en la formulación de nuestras investigaciones
nos permite afinar la puntería respecto de cuáles son los mecanismos o procesos que nos parece están permitiendo o impidiendo el buen despliegue de esas propiedades en individuos o grupos concretos. Si me permiten un ejemplo de mi último libro, Humanos en el Antropoceno, una de las consecuencias que surgen de la idea geológica del Antropoceno es justamente que nos obliga a revisar bien radicalmente cuáles son las características que definen ese antropos que somos los seres humanos. Si el Antropoceno es una nueva era donde los seres humanos nos hemos convertido en la principal fuerza planetaria, entonces debemos reconcebir las relaciones entre naturaleza, cultura y sociedad. Es decir, debemos repensar las características básicas que nos definen como especie. De hecho, el antropoceno, la eutanasia, la inteligencia artificial, la migración o las identidades de género no tienen demasiado en común como temas de investigación empírica. Pero observados desde la perspectiva de estas preguntas antropológicas, a todos ellos subyace una inquietud sobre el tipo de propiedades humanas que estarían siendo protegidas, promovidas, abandonadas o atacadas. La intensidad con que se dan estos debates en la sociedad, las pasiones no siempre saludables que movilizan, es justamente expresión de que en ellos se juega una definición sobre lo que pensamos nos constituye como seres humanos. El cuarto y último grupo de preguntas que quisiera mencionar son las preguntas normativas. Con ello me refiero a disputas y controversias valorativas que no solo nos interesan biográficamente, sino en la medida en que ellas mismas son un fenómeno de estudio para las ciencias sociales. Cuando me referí recién a las preguntas epistémicas, mencioné estas motivaciones extracientíficas que nos llevan a seleccionar los temas de investigación. Las opciones son, por supuesto, infinitas. Para algunos será la justicia social, para otros la libertad de conciencia, para algunos la autonomía del cuerpo y para otros la solidaridad nacional, la solidaridad intergeneracional o la solidaridad interespecies. Cuando abordamos estos asuntos como preguntas normativas, lo que importa es destacar el hecho que estos valores, esta normatividad, es una dimensión clave de los fenómenos que intentamos comprender y no una cuestión que meramente refleja nuestros intereses materiales o preocupaciones personales. Por un lado, sabemos que los valores no se expresan nunca de forma pura en la sociedad, incluso si están inspirados por las visiones más generales de la filosofía, así como el imperativo categórico de Kant. Cuando estos valores bajan a la vida social, lo hacen de manera sucia, de manera contaminada, y como parte de las posiciones políticas, los intereses de clase, las visiones religiosas o las identidades múltiples de los actores. Por el otro lado, estos valores se expresan siempre como controversias, es decir, se trata de posiciones valorativas que no generan consenso, y es precisamente ese disenso el que nos interesa comprender. ¿Cómo es posible que la identidad nacional sea tan importante para algunos y tan poco importante para otros? Porque algunos piensan que los derechos humanos son el fundamento de la democracia y del Estado de Derecho, mientras que otros los ven, en la derecha y a la izquierda, como una visión ideológica, liberal, occidentalizante y globalista. ¿Cómo explicamos esos fenómenos? Los desafíos normativos, entonces, tienen una especificidad propia y que es muy sutil de capturar. Si bien pueden estar relacionados con los intereses económicos, con las visiones de mundo religiosas o los momentos generacionales de los actores, ellos no se reducen, no se explican únicamente a partir de esas circunstancias. Al mismo tiempo, si bien estos valores están informados por ideas morales generales, ellos solo se despliegan concretamente en problemas específicos y en la vida cotidiana. La tarea aquí, entonces, es recoger estos dilemas, intentando capturar qué asuntos, qué visiones de mundo, qué imaginarios sociales están en disputa y cómo ellos son parte de situaciones históricas específicas. Termino. Acabo de distinguir entre 4 tipos de preguntas: preguntas interdisciplinares, epistémicas, antropológicas y normativas. Como uno siempre debe decir en estos casos, no hay que perder de vista que esta es una diferenciación analítica. Es decir, nos ayuda a identificar más claramente sobre qué estamos preguntando específicamente, cuáles son nuestros énfasis, y nos permite revisar también si no hay algo que se nos pueda estar quedando debajo de la mesa. En la práctica, sin embargo, estas preguntas se nos presentan de manera integrada, sin un orden preestablecido y sin límites claramente demarcados entre ellas. Termino entonces volviendo a las dudas con las que comencé y al título de la sesión de hoy. ¿Para qué investigamos?
Vivimos tiempos complejos, de cambio acelerado y de incertidumbre. Mantener silencio, por modestia, prudencia o ignorancia, es siempre una opción que debemos considerar a riesgo de no empeorar las cosas. Pero no es una opción que podamos mantener de forma indefinida, porque la investigación tiene su razón de ser, tienen su razón de ser una responsabilidad con el debate público y el intento con comprender los problemas más acuciantes del presente. En la medida que reconoce sus propios límites, la investigación social bien hecha tiene entonces un compromiso fundamental con el diálogo democrático y pluralista. Es un ejercicio reflexivo, riguroso, prudente y valiente. Notarán que no usé el adjetivo crítico en esta lista, porque en mi opinión es un adjetivo que ha devenido con demasiada frecuencia en una justificación para pontificar, para apuntar con el dedo, para aparentar conocer las respuestas y para predicar solo a los convencidos. Por eso creo que la mejor contribución que podemos hacer en estos tiempos tan turbulentos se expresa en la noble pero exigente tarea de aprender a plantear buenas preguntas de investigación. Las respuestas, por supuesto, las vamos a construir entre todos. Muchas gracias. Me vas a dar la receta de cómo hacer una presentación en exactamente 20 minutos. Sí. Contando las palabras. Sí, no. Ya me tienes que dar esa cantidad de palabras. Muchas gracias, Daniel, por tu interesante presentación. Vamos a culminar con la profesora Anaí Urquiza. Ella es doctora en Sociología, mención en Geografía por la Universidad de Ludwig Maximilian y en Medio Ambiente y Sociedad por Rachel Carson Center, ambas de Múnich, Alemania. Es directora de innovación, es directora de innovación de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Chile, perdón que me quedó corto aquí, y profesora titular de la misma universidad. Además, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, CR2. Es experta en teorías de sistemas sociales y sus áreas de investigación se concentran en la relación medio ambiente y sociedad, especialmente vulnerabilidad hídrica, pobreza y transiciones energéticas, gobernanza y resiliencia frente al cambio climático. Su presentación se titula Ciencias sociales en tiempos de policrisis. Gracias, Gaby. Ok. ¿Y esto me lo pongo? Oye, ¿Se configuró mucho? sí, mala onda. Bueno, no importa. Se desconfiguró, pero se va a entender. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo traté de responder, no sé si voy a andar también con el tiempo como colega Chernilo, y además tampoco creo que sea muy justo hablar después de él, pero bueno, así es la vida. Pero voy a tratar de responder específicamente a lo que nos pidieron, que tiene que ver con para qué, ¿no? ¿Para qué investigamos? Y en ese contexto, pues, bueno, efectivamente nosotros trabajamos con policrisis, cambio climático, pero también las otras crisis que hoy día se van superponiendo y que se potencian unas a otras, y por lo tanto la pregunta es, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué estamos haciendo investigación en el contexto de la sociedad contemporánea? Y ahí claramente las preguntas son como cuál es el rol que cumple la investigación social y cómo la teoría de sistemas sociales, porque me hago la pregunta desde el enfoque con el que trabajamos, efectivamente puede ser un aporte en el diagnóstico, por ejemplo, de los fenómenos que estamos enfrentando, ¿no? O sea, obviamente en un contexto de policrisis, pero además donde tenemos, Daniel lo explicó muy bien, ¿no? Esta incertidumbre por las transformaciones aceleradas y permanentes. Sin duda, nos preguntamos cuál es el rol de la investigación social y tenemos esta sensación como de que no logramos alcanzar a entender lo que está pasando y está cambiando constantemente. Entonces, ¿para qué investigamos? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de trabajar de esta manera? Desde el enfoque de la teoría de sistemas sociales, no es tan simple responder para qué investigamos. También, como decía el profesor, no es llegar y decir, no, el enfoque crítico típico es por abordar y enfrentar las injusticias, o simplemente decir cuáles son las mejores formas de enfrentar los desafíos que hoy día estamos teniendo, o cuáles son las respuestas, ¿no?
no lo podemos mirar de esa manera porque este enfoque asume de partida que la sociedad es un sistema autopoyético que está compuesto por comunicaciones, donde la ciencia, de la cual somos parte, también es parte de esa sociedad. Entonces, por lo tanto, la ciencia es un tipo de comunicación que está limitada, está configurada por las mismas estructuras que nosotros estamos observando en la sociedad. Y en ese contexto es una parte de la sociedad que observa a la misma sociedad. Entonces, ¿para qué hacemos eso? ¿No? ¿Para qué hacemos eso? Y acá es bien interesante que a pesar de que la perspectiva de los sistemas sociales, el enfoque en lo humaniano sobre todo, se considera y muchas veces se ha criticado como que es muy apolítico, que es muy, trata como de alejarse de esta perspectiva más crítica y normativa. La verdad es que cuando uno lee directamente a Luhmann en sus textos más profundos sobre el rol de las ciencias sociales, directamente lo que plantea es que efectivamente las ciencias sociales tienen un rol importante al ingresar la contingencia en la necesidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hace una descripción. El propósito de la investigación social es hacer una descripción de la realidad social, de lo que observamos como sociedad, hacer una descripción alternativa al sentido común, alternativa a los medios de comunicación de masa, alternativa a lo que solemos entender como sociedad. No significa que esta explicación sea la última, la verdadera, o sea como realmente es la sociedad. No podemos plantearlo de esa manera, porque cuando se plantea que la ciencia es parte de la comunicación, es un subsistema de la sociedad, en el fondo la ciencia tiene como límite de observación sus propias distinciones. Entonces, por lo tanto, nunca va a poder observar completamente la sociedad, ni generar una explicación de ella, ni hacer una representación como inocua, independiente de los propios condicionamientos de la sociedad, sino que está definido, determinado por esos condicionamientos, y por lo tanto, lo que puede hacer las ciencias sociales es generar una explicación alternativa que permite que la sociedad se observe desde un lugar distinto. Incorpora reflexividad en la sociedad. Ese es como el aporte que podría hacer la investigación social, que por lo que se plantea, ¿para qué hacemos investigación social? En el fondo, ¿cuál es la contribución que podemos hacer? Es que podemos aportar con reflexividad, podemos permitir entregar alternativas, descripciones distintas a las que usamos como en el sentido común, a las explicaciones cotidianas, que nos muestran como la sociedad como estructuras como dadas, ¿no? Como que así funciona el mundo. Esto es como decir, sí, así funciona el mundo, pero funciona por lo que podría funcionar de otra manera, ¿no? En el fondo lo vemos así porque lo estamos mirando bajo ciertas estructuras. Y esas estructuras que definen qué es lo que miramos y qué es lo que no podemos ver. Por eso que hay un especial énfasis en mirar cuáles son las observaciones, cuáles son las distinciones, los esquemas de observación que se utilizan para poder describir la sociedad, desde los diferentes puntos de vista. Entonces, lo que hace constantemente no es representar el mundo como es, sino que en el fondo generar una diferencia, hacer una distinción, una representación distinta que permite incorporar esta contingencia. Entonces, la ciencia aparece como un observador interno en la sociedad. O sea, es un observador más que, por lo tanto, no busca intervenir, no debería buscar intervenir directamente. ¿Por qué? Porque no tiene la posibilidad de mirar la sociedad desde fuera, ni acceder a una verdad suprema, sino que en el fondo lo que hace es generar una descripción más. Entonces, por lo tanto, no tiene la capacidad desde la investigación social, desde las ciencias sociales, no tendríamos la capacidad para decir hacia dónde tienen que ir las transformaciones sociales, por ejemplo. Ahora, esta función que es reflexiva, hay que tener mucho cuidado de no confundirla con que las personas que trabajamos en estos ámbitos no podamos hacer eso, que no es lo mismo, ¿no? Cuando estamos haciendo ciencias sociales y estamos, por ejemplo, publicando o utilizando la comunicación en la racionalidad científica, la lógica es que estamos generando descripciones que son alternativas.
Pero esas descripciones que son alternativas, también nosotros como personas, nosotros participamos en la comunicación política, en la comunicación religiosa, en otros ámbitos, en otras esferas de la sociedad, en organizaciones de distinto tipo, donde esas mismas descripciones pueden ser utilizadas con otras racionalidades. Entonces, no significa que sea totalmente inocuo nuestro rol como investigadores sociales, sino que la comunicación, la descripción que se hace de las ciencias sociales, no le podemos dar ese carácter normativo porque no tiene en sí misma la posibilidad de escribir de forma externa. Entonces, por lo tanto, cuando yo hago esa descripción, estoy involucrando otras racionalidades que tienen que ver con la moral, con mi posicionamiento ético en la sociedad, con mis ideologías políticas, y por lo tanto también tengo que ser capaz de transparentar desde dónde estoy observando para poder efectivamente hacer esas irritaciones en la sociedad que quiero hacer, por ejemplo, a partir de nuevas descripciones. En este sentido, Luhmann es bien claro al plantear que la teoría misma tiene como contribución, tanto para la sociedad como para la misma ciencia, es generar una descripción que sea estable, ¿no? Una descripción que es un conjunto de distinciones que permiten explicar la sociedad desde un lugar que no tenga que estar cambiando todo el tiempo, que nos dé cierta estabilidad para poder generar una explicación alternativa, que permita que sea legible la sociedad y desde ahí entregar esta visión alternativa. Entonces, por lo tanto, la prestación que haría las ciencias sociales desde esa perspectiva es generar esta descripción alternativa, y la teoría misma tendría la autoprestación de lograr que se explique a sí misma la teoría. Entonces, como al lograr explicarse tautológicamente, permite que tenga esa estabilidad y que pueda ingresar la forma dentro de la forma, puede el proceso reflexivo, ¿no? Reingresa a la forma, porque es capaz de observarse a sí mismo como una distinción que es parte de la comunicación científica. Y a partir de eso, claro, tiene que asumir las limitaciones, en el sentido de que no podemos acceder a la realidad tal cual es, sino que en el fondo tiene que asumir una visión mucho más humilde, decir, yo solamente observo desde aquí con estas herramientas, pero al mismo tiempo eso le permite tener una estabilidad que puede ir complejizando esas observaciones y permitiendo generar explicaciones alternativas que logran reingresar la contingencia a la necesidad como una forma de hacer una crítica a la sociedad, pero con las herramientas de las mismas ciencias sociales. Ahora, obviamente, tener este tipo de enfoque tiene implicaciones metodológicas y que hace que no sea que tenemos que renunciar a cierto tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, generar investigación totalmente inductiva, porque claramente no puedo hacer investigación totalmente inductiva cuando estoy asumiendo que los esquemas de distinción desde donde estoy observando, las herramientas teóricas que tengo, son fundamentales para poder describir esa sociedad. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, hay toda una discusión sobre los procesos inductivos o deductivos, y aquí aparece algo que tiene, también Daniel lo mencionó, ¿no? Como la importancia de la creatividad, ¿no? O sea, en el fondo también en estos procesos de investigación, y cuando estoy utilizando ciertas distinciones, hay ciertos saltos creativos que yo no puedo explicar completamente, ni con la información empírica, ni totalmente con la teoría, porque si no sería completamente deductivo y no podría generar nueva información. Entonces, parte de eso es reconocer las condiciones a partir de las cuales yo estoy generando esas mismas observaciones y ser muy reflexivos en los procesos de investigación. Bueno, en la metodología sistémica hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? O sea, concentrarnos en las funciones que cumplen ciertas estructuras, cuáles son las distinciones que se generan, pero especialmente es interesante cuando se propone observar esas estructuras que son latentes, las estructuras que están detrás, las que no vemos, ¿no? Porque al observar con otros esquemas de distinción, que serían las alternativas de estas herramientas teóricas, lo que hacemos es mirar lo mismo desde otro lugar y mostrar cómo otros están observando, cuáles son los esquemas de distinción que se están utilizando
desde lo político, desde lo económico, desde lo religioso, etcétera, y cómo ciertas organizaciones, por ejemplo, están enfrentando ciertos fenómenos, están generando comunicación, y a partir de lo que dicen y lo que no dicen, o sea, de qué es lo que están observando, podemos identificar esas estructuras que están detrás, que están latentes, que configuran y están generando expectativas sobre cómo se entiende la sociedad. Ahora, en el contexto de una policrisis, como la que nosotros estamos viviendo, lo que hacemos de generar descripciones alternativas permiten que cada una de estas crisis, además de que están enlazadas, tienen múltiples observadores, ¿no? Cada una de las organizaciones que de alguna manera están involucradas en estos fenómenos están mirando en la crisis desde sus propias racionalidades. Y por lo tanto, hace muy difícil la comunicación entre estas diferentes racionalidades porque no hay puentes de comunicación que permitan o que favorezcan entendimientos comunes. No es que desde las ciencias sociales uno pueda decir vamos a entregarles herramientas de consenso, pero sí puedes permitir incorporar reflexividad en esa discusión que permita a los otros observadores incorporar sus propias distinciones dentro de su reflexión. Y de esa manera, en el fondo, se ingresa mayor complejidad en la sociedad, aumentando la reflexividad e incorporando contingencias. Eso no significa que se va a solucionar. También tenemos que tener claro que aquí hay una apuesta, porque mayor complejidad, ¿no?, podría permitir abordar de mejor manera los fenómenos actuales. Pero también es una apuesta que tiene un supuesto importante detrás, ¿no? Y que es que efectivamente, ahí volvemos al principio, que la incorporación de reflexividad, la incorporación de nuevos modos de observación, efectivamente es lo que puede permitir que la sociedad navegue dentro de la complejidad. Bueno, y también tenemos que tener muy claro que las autodescripciones que se hacen en la sociedad contemporánea, de las cuales la ciencia es una de ellas, no es la única, sino que hay otras autodescripciones con las cuales las ciencias sociales compiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, los medios de comunicación están constantemente describiendo a la sociedad, generando descripciones, y esas descripciones son las que nos permiten movernos, ¿no?, en la sociedad y que se asumen como realidades dadas. Al mismo tiempo, los movimientos de protesta generan descripciones que son súper relevantes en ciertos momentos del tiempo porque generan procesos, cambios, ¿no? Cuestionan las estructuras, pero cuestionan las estructuras desde un lugar distinto a lo que lo hacen las ciencias sociales, de estas ciencias sociales, ¿no? No es desde decir, se está observando sí, o estas son las descripciones, o miren, hay otra forma de entenderlo, sino que los movimientos de protesta lo que permiten es identificar culpables, por ejemplo, y generar comunicación para hacer transformaciones dentro de la sociedad, que también tiene una función súper relevante, pero que es distinta a las ciencias sociales. Y también el arte es parte de también genera descripciones, pero que tiene obviamente unas funciones distintas a las que tiene la ciencia. Ahora, las ciencias sociales como autodescripción, lo que hace es además incluir su propio objeto. O sea, en el fondo las ciencias sociales asumen que ella es parte de la sociedad y se describe a sí mismo. Y por lo tanto, aquí hay una cuestión bien fundamental que es el rechazo a la neutralidad y la exterioridad científica. O sea, no podemos asumir que el conocimiento que generamos es neutral, ni que lo que estamos haciendo es generar una descripción como que estuviéramos fuera de la sociedad. Y eso hace que tengamos que ser reflexivos y asumir los límites del conocimiento que generamos. Pero al mismo tiempo podemos generar descripciones de la sociedad que terminan siendo una prestación de la ciencia al resto de la sociedad al incorporar esta contingencia, al fomentar la reflexividad, porque da una descripción que es distinta. Y cerrando, podemos decir que la ciencia no resuelve las crisis, en ningún caso, pero sí las ciencias sociales, pero sí pueden ampliar la capacidad de observación. En el fondo, la única apuesta que hay aquí, cuando hablamos de reflexividad, es decir, lo que podemos hacer es entregar distinciones alternativas que permiten o favorecen una reflexividad, y eso permite que los sistemas que están involucrados en la crisis que estamos viendo amplíen sus campos de observación.
incluso uno podría decir, amplíen en los diferentes horizontes de sentido, ¿no? Desde el punto de vista objetual, temporal y social, puedan observar cosas más amplias, que con entornos más amplios existen más posibilidades de coordinación con otros sistemas, porque en el fondo tienen más margen para poder articular esas distintas racionalidades. Pero tampoco es más que eso. O sea, también es bastante limitado lo que podemos hacer. Y eso implica, y aquí termino, que necesariamente nos tenemos que preguntar, primero, ¿cómo estamos describiendo las crisis que vivimos? O sea, no es inocuo cuáles son las distinciones que estamos utilizando, qué estamos observando y qué estamos dejando fuera de la observación. Porque finalmente, a pesar de que no podemos solucionar o no tenemos la posibilidad de decir hacia dónde tenemos que ir, no tenemos esta como capacidad de mirar desde fuera, sí tenemos la posibilidad de hacer pensable, ¿no? Y de hacer entendible los fenómenos desde un lugar distinto. Y eso también tiene un tremendo impacto, puede tener un tremendo impacto positivo y negativo, ¿no? Entonces, por lo tanto, también hay una responsabilidad de por medio para reflexionar sobre qué es lo que estamos observando y lo que no. Terminé. Me pasé. Se me estaban mirando con cara de, ay, no, mira, me aburrí. Súper bien, súper bien. Ya, mientras preparan sus preguntas, les pido a Daniel y a Anaí que pasen. Y mientras también preparan sus preguntas, quiero agradecer especialmente la presentación de Anaí hoy día. Sí, sí, porque ella está de cumpleaños y vino a hacer esta presentación acá. Entonces, quería el rojo, el rojo. Este es un regalito de parte del magíster para ti. Por venir el día de mi cumpleaños. Sí. Sí, ya. Sé que hay unas preguntas en virtual. ¿Hay alguna pregunta acá? Allá. Te voy a... Muchas gracias. La primera pregunta era para, no sé si se escucha. La primera pregunta era para Daniel. Em, ¿Cuál, en el contexto, digamos, de la discusión que se está llevando a cabo, cuál es la diferencia entre la figura del académico y la figura del intelectual? ¿Cómo se podrían distinguir, digamos, esas dos figuras o funciones sociales, si se quiere incluso? Y la segunda, si se me permite, era para Anaí. Hablaba sobre el subsistema ciencia o el sistema parcial ciencia como un cuerpo que le da reflexividad a la sociedad en su conjunto y al otro subsistema. Pero ¿qué pasa si ese mismo sistema entra en una especie de lock-in, una especie de exacerba la clausura operativa que tiene y pierde reflexividad al mismo? ¿Cómo se puede romper eso? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sí. La del chat dice, saludos a todos. De inmediato me surge la duda. Esta la hizo a Daniel, sí. Sobre plantear buenas preguntas y encontrar buenas respuestas. ¿Cuál es esa relación? ¿Se necesita plantear bien o creativamente la pregunta para alcanzarlas o cómo surgen esas posibilidades? Dice muy interesante también la charla de la doctora Rosario. ¿Ya? Y Aldo Mascareño te manda este comentario, pregunta. De acuerdo con todas las fuentes de preguntas, incluso las extracientíficas, antropológicas y normativas, que en realidad me parecen poco distinguibles entre ellas. Uno puede partir de esas fuentes, pero todo el proceso de investigación lleva a transformar constantemente las preguntas por la contingencia del propio proceso de investigación. La investigación no puede escapar a la contingencia de lo social, la investigación es también sociedad. En muchos sentidos, hay serendipia y aleatoriedad en la formulación de preguntas y en el proceso.
La originalidad y la causalidad dependen justamente de adaptarse de apartarse, perdón, de fuentes conocidas, Me parece que la clasificación de fuentes de preguntas deja muy poco espacio para todo eso, para la contingencia, causalidad, aleatoriedad y serendipia en el proceso de investigación. ¿Ya? Yo tengo una pregunta para Rosario. Eh, Rosario, ¿nos escucha? Sí. Sí, en realidad tengo dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los límites un poco de estas metodologías, o sea, de estas formas de, de trabajo, ¿verdad? Con información digital, ¿no? O sea, porque uno puede verlo como una manera muy atractiva de hacer también investigación utilizando esto, pero ¿dónde están los límites también que esto nos pone? Sí, claro. Y además, sí, todas estas plataformas y formas de trabajo que mostraste son accesibles, ¿no? Porque, por ejemplo, en la inteligencia artificial hoy día te proponen hacer algo o sea, te proponen una nueva plataforma y rápidamente después te están cobrando por utilizarla. Entonces, esa Claro. era como mi pregunta. ¿Ya? Es- Y Anaí, en esto de que desde la teoría del sistema nos planteamos una mirada como más descriptiva, ¿no? Y buscamos también que nuestros análisis no, no sean, no tengan un componente normativo en sí. ¿Cómo lo hacemos cuando estamos analizando problemas como el cambio climático, que a las dos nos interesa, que es algo que me vengo preguntando hace poco? ¿Cómo nos porque uno ahí como que viene con una carga valórica también, o sea, uno estudiamos esto y creemos que hay que hacer una suerte de intervenciones y adaptación y transformación y mitigación. Entonces, ¿cómo resolvemos esa tensión que se genera cuando abordamos estos temas? ¿Ya? Acá Paula tiene otra, vamos a juntar todas. Em, Aunque voy a tratar de formularlo como pregunta para no hacer el típico comentario, porque en realidad tenía ciertas preguntas que surgieron con la presentación del profesor Chenilo, pero que me pareció ideal que la profesora Urquiza respondiera después porque ella misma las respondió. Em, Tiene que ver en que estaba pensando en que mi oficio como periodista es hacer preguntas para poder vivir de eso. Entonces, muchas de las estrategias que uno termina adoptando es como, por hacer un símil con un tablero de ajedrez, es el de las fichas negras, porque es quien responde a la acción del otro. Entonces, la conversación se da en una respuesta constante a las acciones del otro y eso siento que en términos lumanianos sería como adoptar la posición no seleccionada de la conversación. Y ahí permití que la comunicación continúe constantemente. Entonces me hizo sentido eso de, bueno, siempre se ofrece la creatividad como una forma de buscar esas preguntas en el periodismo. Muchas gracias. Sí, Rosario, partimos contigo tu respuesta. Claro que sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, empezaría por la última pregunta que hacías. Sí, a ver, cuando yo estoy hablando de las ciencias sociales digitales, estoy hablando de un gran cúmulo de herramientas para preguntarse sobre la realidad de lo social con otras herramientas. Casi siempre las preguntas que nos hacemos suelen ser diferentes porque esto va a depender de las herramientas con las que contamos. Ahora, en las ciencias sociales digitales, al igual que en las humanidades digitales, la mayor parte de las plataformas con las que se cuenta para el análisis tiene la característica de ser de código abierto porque forman parte de lo que se conoce como el ámbito de la ciencia abierta. No estamos hablando necesariamente de estas herramientas comerciales de inteligencia artificial. Te pongo algunos ejemplos. Una de las herramientas, por ejemplo, para hacer análisis es una plataforma que se llama Gaussian Tools, pero Gaussian Tools tiene prácticamente las mismas posibilidades que ofrece algo similar al Atlas P, pero de forma gratuita, ¿no? Por poner algún ejemplo. La mayor parte de estas herramientas puedes tener acceso a través de las páginas que mencioné al final, como Carpentry, o también te ofrecen capacitación gratuita
como las que mencionaba en el caso de Internet Historian. Entonces, es algo, me parece que muy interesante porque la mayor parte de las plataformas que están vinculadas a las ciencias sociales digitales son plataformas de código abierto y que son libres. Entonces, es algo que no es exactamente lo que muchos conocen como herramientas de inteligencia artificial. Sin lugar a dudas, puede haber algunas que echan mano de digamos, como de algoritmos supervisados y que terminen en esto, pero la mayor parte de las plataformas de las ciencias sociales digitales no son comerciales, por decirlo de esa forma. Y eso me parece que es muy importante decirlo porque a veces uno pensaría, sobre todo ahora que está tan en boga todos los temas relacionados con inteligencia artificial, pareciera que es lo mismo, pero yo quiero insistir en que no es eso. De hecho, ni siquiera se trata de chatbots que escriben, sino más bien que me ayudan a hacer otro tipo de análisis. Esa sería una cuestión. Y ahora, por otro lado, acerca de los límites que podría tener una investigación social digital, tiene que ver con la abundancia de datos, ¿no? La abundancia de datos y las posibilidades para analizar todos estos datos automatizados. Hay una abundancia de datos que pueden ser, que incluso están disponibles y que están abiertos. No todos están abiertos. Ese quizá puede ser un problema, pero la abundancia de datos puede llegar a ser un problema porque abren horizontes, a mí me parece que inéditos en comprender lo social. Si yo siguiera un poco la lógica que mencionabas hace un momento, no sé si permitan hacer preguntas buenas o malas, ¿no? Lo único que a mí me queda claro es que tener estas herramientas me ayudan a hacer otro tipo de preguntas a las que normalmente yo estaría haciendo si solo tengo como, digamos, herramientas como más, como con un alcance más corto, ¿no? No sé si sean buenas o malas, eso ya va a depender de quien las haga y quien las califique de buenas o malas. No, yo no estaría por un poco en este sentido, pero yo diría, por lo menos me permite otros horizontes analíticos, porque también tienen otros alcances y también tienen otros límites. Quizá otro límite puede ser el riesgo, por ejemplo, de que los modelos computacionales a veces reemplazan la reflexión teórica. Eso también es cierto. O cuando la extracción o procesamiento de datos sustituye el trabajo analítico. Otro gran problema que puede tener este tipo de abordajes es que la mayor parte de los datos que están disponibles no están estructurados. Entonces a uno le toca limpiarlos, a uno le toca analizarlos y claro, dependiendo de la manera en que los estructuro, es que yo voy a hacer una pregunta diferente a los datos si los estructuré de una forma que si los estructure de otra. Y muchas veces, y ese es quizá el mayor problema, todo depende de cómo se capturaron, ¿no? De cómo se recogieron los datos de forma inicial y de los huecos que esto tenga. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, y yo me refiero sobre todo a datos nativos digitales. Todas las páginas web que ustedes ven hoy no viven para siempre. Las páginas web tienen un límite de duración. Entonces, todas las noticias, o a lo mejor las páginas que hoy están visibles, por ejemplo, una universidad, no, ojalá no, pero la página de la maestría en análisis sistémico, la que hoy está visible es distinta de la primera que existió, ¿no? Porque esa primera que existió pues ya desapareció y todas esas se van sustituyendo. Si yo quisiera hacer un análisis retrospectivo de cómo ha modificado la currícula, no tendría forma de hacerla, no tendría datos, a menos que hubieran tenido el cuidado de hacer un web archiving de esa información, ¿no? O de tener los archivos para hacer esa información. Entonces, este es un riesgo, las imposibilidades de contar a veces con datos. Y quizá, solo por mencionar otro límite, pues la dependencia de infraestructuras, ¿no? Por eso quizá en humanidades digitales y en ciencias sociales computacionales, la preocupación siempre tiene que ver con cómo trabajar con lo mínimo, lo que yo me refería al final, el minimal computing. Por eso la investigación social digital requiere una vigilancia epistemológica constante, ¿no? En atención a la dimensión ética del dato, al compromiso por mantener viva la mirada crítica de las condiciones materiales y simbólicas y de la forma en que los datos fueron capturados, porque ningún dato fue capturado, digamos,
en el vacío. Todos fueron capturados desde una dimensión epistemológica que toca ser reconocida. Y creo que ese también es un límite. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Ujú. Súper, está aprendido esto. Sí, sí, súper. Ya, sobre académico intelectual. Ya, lo primero que a uno se le viene, o se me viene a la cabeza, es como decir, bueno, el académico es un profesional de la academia. Trabajamos en la universidad, nos ganamos, ¿no? Hacemos clases, hacemos investigación, dirigimos programas, publicamos papers, nos pagan por esos papers que publicamos y uno se mueve como en ese ambiente como más profesional. No, a mí tampoco me pagan por pero bueno, que está de moda el tema de los, pero no hace carrera a propósito de los papers que publica y eventualmente entonces le terminan pagando un poco, etcétera. Ok. O un profesional, como un médico, un abogado, y el intelectual pareciera tener como este estatus, como, ¿no? Como capacidad de planear y mirar los temas como de manera más abstracta, tal vez como con una validación más en el mundo como público político por oposición al mundo de los expertos. Esa como que se me ocurre como que sería la visión convencional, pero en la medida en que la iba pensando, como que cada vez me convence menos y como que lo que realmente me queda, la idea es que la idea de intelectual es una idea tal vez un poco moderna, que hoy día como que nos queda un poco rara, como que cuando pienso en los intelectuales pienso más bien en la ciutiquería de gente que se presenta a sí mismo como hablando de cosas de las que aparenta saber pero no sabe tanto, y como el resto de la gente igual de ignorante que ellos, entonces le aplauden las ignorancias que compartimos entre todos. Así que no estoy muy seguro que la distinción como que hoy día funcione demasiado. Sí me queda claro que muchos académicos no se ven a sí mismos como intelectuales, y los intelectuales, muchos de esos intelectuales no son académicos. Entonces pareciera haber como alguna diferencia, pero parece que la idea como del intelectual así probablemente tal, como que hoy día se me hace un poco difícil. Em, las otras preguntas como que tienen harto en común, ¿no? Como que son buenas preguntas, buenas respuestas, la posibilidad de la contingencia y la apertura como a la serendipia. Mejor era una manera como de contestarlas todas también para que sea una conversación y no como ir a una. Es como sacándole como la presunción del texto escrito, es que en el fondo lo que estamos hablando es que hay cosas que algunos pensamos que son nocivas para el trabajo académico. ¿Sí? Es dedicarse toda la vida a investigar el mismo tema, es decir, exactamente lo mismo durante 40 años. ¿Sí? Publicar o dedicarse a escribir sobre cosas cuyas respuestas ya sabemos a quién se las estamos diciendo, sabemos en qué revista la vamos a publicar y sabemos por qué las razones por las cuales nos van a aceptar el paper que estamos escribiendo. Y que hay una parte importante del trabajo académico que se ha transformado un poco en ese círculo. Y entonces cuando estamos en un espacio ¿no? de docencia, y mi trabajo fundamental durante buena parte de mi trayectoria académica ha sido como dirigir programas de doctorado, es la invitación a sorprenderse, es la invitación de ir a la serendipia. Las biografías no hacen condiciones de serendipia, lo que son antecedentes o cuestiones biográficas muy significativas para mí no lo van a hacer para nadie, y en la conversación de ese seminario las preguntas van a ser distintas, nos vamos a sorprender y vamos a conseguir entonces construir el problema desde un lugar que no era el lugar desde el que partimos. Y un poco como que toda la vuelta larga es la vuelta larga, la interdisciplina o el guiño hacia la interdisciplina ¿no? Es tener que ir a convencer a gente que viene desde otro lado y que se ha formado de otra manera, que esas cosas a las que a nosotros nos interesan también pueden ser interesantes. Y en esa conversación, para seguir con su reflexión, ¿no? Lo que va a salir de ese proceso colaborativo, por ejemplo, en un coloquio doctoral, va a ser algo distinto con lo que partimos. No va a ser lo que la sociología, esa es mi disciplina matriz, dice que hay que investigar, sino que a partir de ahí yo voy a plantear una pregunta, seguramente medio intuyendo cuál va a ser la respuesta, pero en el proceso, en las múltiples iteraciones, ¿no? Va a salir algo distinto. Entonces, un poco, creo que como para tratar como de agrupar eso, es como la invitación a, por un lado, ¿sí? Dejar echar a andar la creatividad, ir a hacer la pega, ir a buscar, ¿sí? En distintos espacios
conversar con gente que va a mirar las cosas distintos que uno y construir problemas, permitir que los problemas que estamos construyendo nos puedan sorprender. Y esas van a ser también entonces las buenas respuestas, esas respuestas que no eran lo que suponíamos que íbamos a encontrar cuando partimos la investigación. Y como estamos abriendo la caja negra en la investigación, Gabriela preguntó cómo las ponencias más o menos en el tiempo, la regla que uso, esta es una regla que conversamos siempre con Aldo, que está conectado ahí. Si tiene 20 minutos, 2000 palabras. Ya, si uno lee un poco más lento, agréguele un 15, un 20%. Son 2200, 2400 palabras, más o menos va a tener los 20 minutos. Así que ahí tienen, si tiene 15 minutos, tiene 1500 palabras, agréguele, ¿no? Entonces, un 15, 20%, trate de leer lento y imprímalo en letra grande para que lo pueda leer, porque si no tiene que leer así, no sé, no solo cuando uno es viejito. Ya, ahí abriendo la caja negra de la investigación. Gracias. Ahí están tan interesantes las preguntas. Voy a partir por la pregunta interna, ¿no? De la ciencia, de cómo, qué es lo que pasa cuando estamos hablando de una ciencia, de un sistema de la ciencia desde esta perspectiva que está como lock-in, ¿no? Como que se puede cerrar. Em, y ahí yo creo que hay varias cosas que son importantes. Lo primero es que em, es es un tipo de comunicación que está orientada a la observación, ¿no? O sea, la ciencia está orientada a generar comunicación sobre el entorno. Por lo tanto, tiene que ponerse a prueba, ¿no? Tiene que estar constantemente observando y generando descripciones del entorno, si no, no cumple su función. Entonces, por lo tanto, efectivamente, el construir teoría, el generar herramientas conceptuales, incluso esta lógica de tener una teoría que se sostiene a sí misma, ¿no? Que se explica a sí misma y que es circular, eso le da estabilidad, pero si yo no la estoy usando y no estoy generando descripciones con ella, no deja de ser relevante, ¿no? O sea, por lo tanto, la ciencia también tiene que mantenerse en la comunicación. De alguna manera y esto es bien como de caricatura, ¿no? Pero en el fondo uno dice, ¿y cómo sé yo que la descripción es una descripción, es una buena descripción de la sociedad? ¿Cómo sé yo que esta teoría efectivamente logra explicar la sociedad? Y en verdad lo único que puedo decir es que si funciona o no funciona, y va a funcionar mientras se siga utilizando, ¿no? Mientras se siga utilizando y se siga comunicando y se siga generando descripciones y eso siga generando nuevas comunicaciones científicas, en el fondo es porque está funcionando, pero no es más que eso tampoco. Sin embargo, aparece como especialmente relevante la capacidad que tiene el sistema ciencia, ¿no? En este caso ciencias sociales, de generar esas observaciones. O sea, de estar generando comunicaciones que funcionan. Y ahí uno podría decir, y lo podemos vincular con otros conceptos que utilizamos. Bueno, de partida, que no es una arquitectura teórica estática, sino que puedes estar constantemente complementándola y articulándola con otros conceptos, porque precisamente cuando asumes que es un sistema de distinciones que están articulados entre sí, esas distinciones son distinciones que son contingentes, ¿no? Podrían ser otras. Y cuando no funcionan las que estás usando, puedes incorporar otras y incorporarlas de manera que sean lógicas con las que está, o sea, que tenga coherencia con la arquitectura teórica para que funcione en el contexto de la explicación general. Y en definitiva, un poco eso es lo que hacemos, ¿no? Como constantemente estamos ampliando las herramientas teóricas para poder generar observaciones que funcionen y mientras seguimos generando descripciones de la sociedad, que se sigue comunicando sobre ella, están funcionando. Ahora, uno también podría decir, y esto utilizando otras distinciones de las mismas herramientas teóricas, pero ya de otros enfoques sistémicos, que por ejemplo cuando hablamos de resiliencia, la resiliencia tiene mucho que ver con la capacidad del sistema de mantenerse viable, ¿no? Y la capacidad del sistema de mantenerse viable es precisamente la capacidad que tiene de irse transformando a sí mismo.
Y por lo tanto, ese transformarse a sí mismo se va poniendo a prueba en el sentido de que va generando observaciones y si va funcionando, se va logrando aprender de eso. Y ahí, a partir de eso, generando sus propios cambios. Entonces, siempre está conectado con el entorno. No podemos, si se clausura, hasta el punto de no ser capaz de, no tiene apertura cognitiva, ¿no? Y no logra observar y procesar el entorno, desaparece, simplemente. Y ahí nos vamos a enterar, porque va a dejar de ser relevante. Y sobre el tema más normativo, cuando uno habla de fenómenos como cambio climático, bueno, yo creo que ahí hay otro ámbito que también no por casualidad nos hemos estado dedicando harto a investigar, lo que es el tema de la interfaz, ¿no? Porque las ciencias sociales cuando participa, bueno, de partida es todo un tema con la interdisciplinaridad que no me quiero meter porque podría hablar una hora solo de eso, que para mí es especialmente relevante, pero me voy a quedar aquí en esto por cuestiones pragmáticas. Em, en el fondo, cuando yo genero una descripción, o sea, cuando abordo problemas como los del cambio climático, estoy abordando problemas que son definidos desde la misma sociedad como problemas, ¿no? Y a partir de los cuales se hace una contribución como una prestación desde nuestras disciplinas para generar explicaciones. Pero la decisión, uno podría decir, o la valoración de que efectivamente tenemos que controlar los gases de efecto invernadero porque queremos que las especies sobrevivan o que el ser humano siga siendo viable en el planeta, eso es una decisión y es una posición que no viene de la ciencia, sino que en el fondo nosotros en la interfaz con lo político, con lo moral, con lo religioso, incluso con esos otros ámbitos, en ese diálogo con otras racionalidades, vemos la necesidad de nosotros generar descripciones para responder a esos requerimientos. Entonces, carbono neutralidad, adaptación, son conceptos que en realidad tienen que ver con expectativas de la sociedad y para los cuales nosotros hacemos una contribución generando investigación y explicaciones que permitan entender qué es lo que funciona y lo que no funciona para esos caminos que se están buscando, pero desde un punto de vista moral o político, del cual nosotros también podemos participar, ¿no? O sea, en el fondo yo creo que también hay un... no tenemos que pensar que cuando somos científicos, científicas sociales, somos solo eso. También somos ciudadanos, también tenemos otras posiciones. El tema es con qué racionalidad estoy operando cuando estoy generando comunicación de un tipo u otro, básicamente. Yes. Yes. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Hola, gracias a ambos por las presentaciones. Tengo una pregunta que quizás es como para los dos, en verdad, no es muy dirigida. Mi pregunta es, ¿cuál sería la incidencia de la investigación social en la crisis institucional que crece? Esto porque no se confía en el gobierno, no se confía en la justicia, tampoco en la salud, por ejemplo, todo el tema de las vacunas, no se confía en la seguridad. Tampoco se confía en la economía del país y sale la frase que Chile se cae de pedazos. Y en ese aspecto creo que los medios de comunicación de masas, que hablaba también la profe Urquiza, como que nos han ganado en implementar una sensación de crisis versus a la verdad que busca la ciencia, ¿no? Em, entonces, cómo desde la investigación social, de estas diferencias de observación, de esta reflexividad, podemos aportar a un país menos estresado, que era el concepto que ocupábamos ayer en el seminario, a volver a confiar en la institucionalidad, porque pareciera ser que las demandas del Chile actual es poner más carabineros en la esquina y echar a los venezolanos. Y creo que y de eso se trata los debates públicos y de eso se trata el voto ahora en las elecciones. Entonces, considerando que es una realidad tan compleja chilena y que parece ser que la violencia es como la alternativa más viable versus a toda la crisis que estamos viviendo, ¿cómo podría entonces la investigación social realmente incidir en esta realidad actual chilena que cada vez se vuelve más compleja? ¿Alguna otra? ¿No? Ya. Vamos a cerrar entonces con estas dos. No sé quién quiere empezar a responder. Yo creo que aquí vamos a estar relativamente de acuerdo con Anaí. Yo creo que
la capacidad del sistema científico para competir con los medios de comunicación en ese tipo frente a ese tipo de, ¿no? de diagnósticos alarmistas, por eso lo planteé un poco, ¿no? Como las teorías en un mundo complejo, las teorías conspirativas apelan porque funcionan, porque ofrecen, ¿no? Desde el punto de vista de la sociología del conocimiento, ¿no? Lo que hacen es simplificar un montón de cosas en una fórmula súper simple, y desde el punto de vista de los efectos psicológicos nos permiten dormir más tranquilos en la noche porque somos más inteligentes, porque somos capaces de entender estas cuestiones que son tan complejas. Entonces nos vamos a dormir pensando que las cosas, ¿no? Que entendemos cómo funciona el mundo. Y por supuesto, tenemos que confesar que en realidad entendemos más o menos nomás cómo funciona el mundo. Entonces, yo no creo que uno pueda ir a competir a los medios y para tratar de como que cambiar estos diagnósticos de crisis. Creo que la respuesta es inevitablemente mucho más modesta, que es hacer bien nuestra pega. Y hacer bien nuestra pega significa no solo hacer buena investigación, yo eso lo doy por descontado, pero un poco también buscar los temas, ir a investigar los temas que nos parecen más significativos, que son los que generan esas alarmas, ¿sí? No para encontrar respuestas que vayan en contra necesariamente, pues no sería hacer investigación, ¿no? Es como yo quiero ir a decir que esto que la persona X dice que está mal, yo quiero decir que está bien o al revés, pero plantearse las preguntas seriamente, hacer la investigación, ¿no? En los temas significativos, pero con el rigor académico que eso exige, y después, que supongo que es una cuestión que hoy día crecientemente es más demandada de los académicos, buscar la manera de comunicar esa investigación en distintos espacios. Hoy, hace no mucho tiempo me tocó participar del Congreso de Estudiantes de Sociología, y un poco el mensaje que ellos esperaban y un poco con lo que del más estuvimos conversando es que hoy día tenemos que encontrar la manera de hacer que el conocimiento viaje ¿no? se exprese de otra manera. Yo tengo un podcast con El Mostrador hace ya como 2 años, que tenemos un montón de capítulos, que me parece súper entretenido, lo hago con un montón de cariño, y a rato me frustra que los alumnos dicen, oye, escuché su podcast, lea el libro, lea el paper. Bueno, si el podcast es lo que funciona y permite que la investigación viaje, bueno, en realidad no hacerse... Entonces, podcast es un formato ya a esta altura añejo, que hacemos, ¿no? Gente vieja como yo, pero los formatos para comunicar la investigación de otras maneras, yo creo que también. Pero, ¿qué es lo que vamos a comunicar? El resultado de nuestro buen trabajo científico y académico. ¿Sí? Sí, bueno, efectivamente estamos de acuerdo. Yo quizás solamente complementaría con que ef- em, uno cuando, a ver, precisamente desde este enfoque, cuando decimos que generar una explicación alternativa, es una explicación que al mismo tiempo no es la explicación, pero sí es una explicación que permite mostrar los puntos ciegos de otras explicaciones, teniendo sus propios puntos ciegos. Y en ese contexto puede como alumbrar la sobresimplificación, ¿no? Y puede alumbrar y dar alertas sobre el nivel peligrosamente simplista que hay en ciertos discursos políticos que vemos hoy día en los medios de comunicación. Entonces, hay un rol que podemos cumplir desde las ciencias sociales en eso. No significa que vamos a solucionar la crisis, pero sí podemos cumplir un rol. Pero efectivamente eso no lo hacemos solo escribiendo paper. Entonces, lo que dice Daniel es muy importante en el fondo, porque la racionalidad científica y la lógica de las ciencias sociales, de la ciencia en general, pero también de las ciencias sociales que pretende ser científica, porque no todas las ciencias sociales pretenden ser científicas, pero las que pretenden ser científicas, como que tratamos de jugar con las reglas del ámbito científico, y eso implica escribir paper y ser legitimados por pares en procesos que cumplen con ciertos estándares, etcétera. Y eso es lo que nos da como autoridad para decir esto es de cierta manera u otra, porque en el fondo viene desde, yo puedo transparentar desde dónde lo observé, cómo lo observé, y otros me dijeron que efectivamente están respaldando eso, no es más que eso, pero eso permite decir que es una explicación distinta. Pero si solo quedan los papers, en el fondo efectivamente no logramos incidir en esta discusión donde uno ve, incluso lo vive, ¿no? Como este agobio de crisis y como hiperinflada, ¿no? Y que finalmente termina con esta sensación de caos y de desesperanza. Y eso requiere que también seamos capaces de
observar como el impacto de las prestaciones que tiene lo que nosotros generamos, no solamente para la misma ciencia, no solamente para sostenernos como comunicación científica, sino que también para el resto de la sociedad, porque si no también corremos el riesgo de ser irrelevantes, ¿no? En el fondo pasamos a ser irrelevantes porque no, en el fondo lo que comunicamos no le interesa a nadie, no es un aporte y por lo tanto tenemos que hacer el esfuerzo de hacer esas traducciones, pero no podemos esperar que el mismo lenguaje que tenemos en los papers, la misma racionalidad que funciona dentro de la ciencia, funcione en la política o en los medios de comunicación de masa. Entonces ahí esos esfuerzos de traducción creo que son muy relevantes de hacer y que quizás en otro momento, en otra época, eran procesos que podían... eran más lentos, entonces por lo tanto como que podían decantar y en alguna medida chorrear con el tiempo y van llegando y se y van trasladando a los medios de comunicación y seguía funcionando. Hoy día no es así porque la sociedad está cambiando a un ritmo muy acelerado, entonces por lo tanto si no hacemos esfuerzos activos por hacer una traducción en otras racionalidades para que la comunicación efectivamente aumente la reflexividad, se pierde. Entonces hay una forma de ejercer nuestras disciplinas que también tenemos que revisar para que siga siendo viable en el contexto en el que estamos. Muchas gracias. Bueno, con esto finalizamos. Ay, perdón. No es una pregunta. Quiero hacer un comentario. Rosario, sí, Sí, perdón. comentario un poco respecto a lo que estaba mencionando Anaí. Y me parece que sí, estas formas de traducción de los aportes de la ciencia son importantes como para otros ámbitos, que no sean solo sean los científicos, porque francamente un paper tal cual le puede ayudar a alguien en su carrera, pero no necesariamente puede ser muy útil fuera del circuito de la ciencia. Justo eso es algo en lo que ha abordado todo el desarrollo de estas herramientas digitales. Cuando yo mencionaba, por ejemplo, como el uso de distintas plataformas, tiene que ver con una disciplinas, bueno, en este caso las ciencias sociales digitales, que se acercan a estas plataformas y que buscan otras formas de comunicación, que no se detienen solo en la comunicación científica, sino que van más allá, incluso el desarrollo de plataformas, el acercarte a lo que le llaman ciencia ciudadana, buscar que la propia ciudadanía se involucre. Y hay cosas que pueden ser interesantes. Yo les puedo contar al menos un par, o al menos una, porque ya sé que estamos sobre el tiempo. Y el caso de, por ejemplo, un proyecto de investigación que se hizo para identificar, con el apoyo de la sociedad, identificar centros de migrantes aquí en la frontera de México con Estados Unidos. Entonces, cuando el primer gobierno de Trump empezaron a llevar a los migrantes a distintos centros de migrantes, pero nadie sabe exactamente dónde están ubicados. Entonces se desarrollaron en una universidad una aplicación para que la gente mandara su ubicación y poder mapear los centros y entonces poder ubicar si había hijos separados de los padres para poderlos reunir. Como parte de un proyecto de investigación, en el marco de preguntarte qué hacer con el problema migratorio, desarrollando aplicaciones cercanas a la gente, donde la gente colabora y que te puede ayudar a lo mejor a lo mejor no vas a cambiar el mundo, pero vas a ayudar a que una familia se encuentre, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos que pueden ser posibles gracias a la incorporación de elementos digitales, pueden quizá ser y que están a la mano y que no son realmente demasiado costosos, ese es un ejemplo de minimal computing, pueden ayudar a repensar la idea de la ciencia, ya no nada más como digamos, las ciencias sociales que piensan y repiensan y escriben artículos, sino que se acercan un poco más sin necesidad de esperar a que venga un medio de comunicación a traducirnos, sino uno mismo haciendo como cercanía con este objeto, ¿no? Ese era lo único que yo quería mencionar como ejemplos de este tipo de acercamientos con estas herramientas. Muchas gracias, Rosario. Ya, ahora sí, bueno, terminamos esta semana presencial del programa. Agradecemos, por supuesto, a todos quienes participaron, ¿no? Rosario, muchas gracias desde allá por estar desde México acá. A Daniel, a Anaí, a quienes presentaron los días anteriores y a ustedes también por estar acá, por sus preguntas, ¿no? Espero que haya sido
una semana provechosa de mucha reflexión y que nos vayamos para la casa con nuevas ideas y pensamientos. Así que ahora les invitamos a un cafecito, como todos los días, acá a, a la vuelta, ¿no? En el primer piso. Muchas gracias a quienes están allá también en el Zoom por habernos, por haber estado todos estos días también. Un abrazo, Carlos, que estés muy bien. Ok, hasta luego, gracias por todo. Gracias.